Te quiero agradecer nuevamente a la Fundación y a la Naumann también por esta convocatoria. Sabemos que la mayor parte de los asistentes a la primera charla se suicidaron después de los datos escuchados, de modo tal que es bueno que el público se renueve en ese sentido. Veremos cómo lo hacemos para la tercera. La idea en esta oportunidad es retratar con números lo que sospechábamos respecto de la charla anterior. La charla anterior describimos que el conflicto tenía hasta ese momento dos fases. Una primera fase, donde el gobierno niega la situación respecto del COVID, o intenta minimizarla, digamos, en el rol de Ginés, y una segunda fase donde Alberto Fernández llena el espacio de quien puede conducir esa crisis con un estilo bastante inusual para la política argentina, que es decirle a la población que la situación es grave y que la cosa va a empeorar y que las acciones que se van a tomar, todas son una sábana corta. En aquel momento, al momento de la primera charla, estábamos midiendo, y entonces ahora vamos a volcar aquí cuáles son los datos de los resultados de esa medición, para ver cómo estaba Alberto y el gobierno y el resto del sistema político y las creencias de la opinión pública entre los días 5 y 7 de la cuarentena, es decir, anteriores al domingo de la conferencia de prensa de Alberto, no de este domingo, sino del anterior, donde aparece con las bravatas sobre o contra los empresarios. ¿Ok? En ese sentido me parece que hay que reforzar la idea de que en Argentina aparece entonces un cisne negro llamamos a un evento por lo general no predecible, digamos, y que tiende a cambiar absolutamente el pH de las situaciones. Lo utilizamos para lo político, lo utilizamos para lo social, lo utilizamos para lo económico. El carácter que está en el fondo de este conflicto, y van a ver que muchas de mis apreciaciones, igual que la vez pasada, son más de índole psicológicas que sociológicas o que politológicas también. En el fondo de la cuestión es que frente a este conflicto los individuos están de cara a la idea de la muerte. Y a la idea de la muerte propia, no de la muerte de un tercero. Y eso trastoca todo el sistema de creencias y condiciona también todo el sistema de toma de decisiones de cada uno de los individuos. Eso lo van a ver que aparece con mucha fuerza en esta encuesta. Pero es importante entender que cuando los seres humanos podemos decidir racionalmente, generamos una serie de conductas. Y cuando decidimos absolutamente desde la emoción, probablemente llegamos a conclusiones diferentes. El miedo, en particular, explican los psicólogos, es un inhibidor de conductas en muchos casos, y también es un disparador de muchas otras conductas y de pensamientos. Entonces, transitando la angustia y estos procesos emocionales, los argentinos terminamos resignificando personas, ideas, instituciones, decisiones, amén de que esto pueda ser o no temporal. Yo creo que es temporal, pero hay gente que cree que muchas de las cosas que hoy estamos transitando llegaron para quedarse. En definitiva, ahora estamos viviendo un momento donde estamos tomando decisiones y estamos consumiendo la información y llegando a conclusiones a las cuales seguramente no llegaríamos en un tiempo de normalidad, por lo menos, o en un tiempo estándar. Voy a poner en pantalla, entonces, los datos que les quiero mostrar. A ver si funciona bien. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. ¿Verdad? Muy bien. Esa es la portada de nuestro informe mensual privado que hacemos para nuestros clientes, para empresas y demás. Aquí en esta página tenemos la tabla de imágenes. Hablábamos en aquella última charla que Alberto estaba bien plantado, que Alberto estaba bien parado en esa segunda fase del conflicto, y que esperábamos
que su imagen positiva creciera, que creciera bastante. Yo les voy a ser sincero, cuando yo espero que algo crezca mucho, espero que crezca 10%, espero que crezca 15%. Alberto creció 30 puntos en un santiamén, 30 puntos de imagen positiva. En aquel momento relatábamos 38% de imagen positiva, y tras esa medición, insisto, antes del domingo, en los días 5 a 7 de la cuarentena, Alberto registró casi 68% de imagen positiva, 18% de regular, lo ven aquí, y en el segmento rojo de su barra, 12%, 12,5% de imagen negativa, que es prácticamente nula. En 25 años, un poquito más, de existencia de Giacobbe y Asociados, hemos visto un solo caso como este, y es el del Papa Francisco. Jorge Bergoglio era nadie para la opinión pública argentina antes de ser electo Papa, y al día siguiente que fue electo Papa registró 88% de imagen positiva. 88% de imagen positiva. Y el proceso que vivió después de eso, creo que puede llegar a ser muy similar a lo que puede llegar a vivir Alberto Fernández hoy por hoy. ¿Por qué? Porque un mes después, o 2 meses después de verse enrolado el Papa en la situación, con la foto, con la cámpora y la camiseta, y envuelto en los problemas de la cotidianidad de la política argentina, de 88 se fue a 44, y se desplomó a la mitad. ¿Eso habla de lo que el Papa hace o deshace? No, eso habla más bien del nivel de volatilidad de los argentinos, digamos, del nivel de crueldad también y de cinismo con el cual podemos ver a una persona, enamorarnos un rato y después desengañarnos a la noche siguiente, digamos. Esto hay que considerarlo, porque una parte del gobierno entra en un cono de soberbia en función de estos datos que han recibido, por supuesto, por todos lados, porque todos estamos registrando más o menos lo mismo, que es el inicio de una debacle, ¿no? Y que ha sucedido muchas otras veces. Si ustedes se fijan en la historia de todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, cada vez que se sintieron fuertes, entonces después vino la soberbia y entonces después vino la debacle. En todos los gobiernos que ganaron 2 elecciones consecutivas, después creyeron que todo era de ellos y que podían dominar todo, se pusieron locos y la opinión pública les terminó soltando la mano, no importa cuál fuera el signo político y mucho menos el contenido ideológico. Entonces ahí lo tienen a Alberto con 68 puntos de imagen positiva. Atrás está Horacio Rodríguez Larreta, con casi 40% de imagen positiva. Larreta creció 2 puntos respecto del mes anterior. Le sigue Cristina con 35, subió 2 puntos respecto del mes anterior. Parecería ser que el viaje a Cuba y esa posición algo incómoda no la afectó. Después lo tienen a Axel Kicillof con casi 33 puntos de imagen positiva, subió 3 respecto del mes anterior. Y lo tienen a Mauricio Macri con 23 puntos de imagen positiva, cayó 8. Entonces fíjense que no es que todos van para arriba o todos van para abajo, digamos. Alberto se disparó para arriba 30 puntos, los otros se movieron entre 2 y 3 puntos para arriba y Macri cayó 8. La opinión pública está claramente recortando a los unos sobre los otros. A Cristina no le hizo pagar ningún costo y a Macri le hizo pagar un buen costo, creo yo, por 2 situaciones. Primero, porque es en términos políticos un sujeto tácito. La idea de que estamos frente a un Estado fuerte y que está desarrollando un rol superpoderoso es una idea que en realidad es falaz. Entonces ahí teníamos a el 85% de la población de acuerdo con la idea de extender la cuarentena más allá del 31 de marzo. Y así fue. Y no 85, sino 50, casi 51, a favor del estado de sitio. En contra del estado de sitio 29, y no lo tengo claro, que es prácticamente un no, otro 20%, es decir, esta ya era una decisión dividida. Cuando el gobierno la plantea,
camina mal en los medios de comunicación, hay una primera aceptación de una parte de la opinión pública que, para decirlo crudamente, es analfabeta, en el sentido de lo que significa realmente el estado de sitio, que primero cree que el estado de sitio es largar a los gendarmes a la calle para que haya un gendarme en cada esquina y cuidar que la gente no salga de la casa, y que después, a los postres, diría yo, termina entendiendo que es la supresión de las libertades individuales, y eso asusta, ¿no? Sobre todo en manos de algunos gobiernos. Esto es uno de los globos de ensayos que no funcionó, digamos. Y miren esto, si usted fuera presidente, elegiría preservar la salud o la economía. Y todo el mundo en la Argentina tiene una posición tomada al respecto. Este debate, si preservar la salud o la economía, que es un debate que merece apuntes económicos, que merece apuntes políticos, que merece apuntes sociológicos, médicos, psicológicos, que es de un nivel de complejidad gigantesco, aspectos éticos, aspectos morales. La opinión pública lo resuelve fácilmente, digamos, ¿no? Yo puedo ser técnico de la selección argentina, puedo ser ministro de Economía y puedo decidir si primero la salud o la economía. Y ahí tenemos al 88% decidiendo una cosa por sobre la otra. Ustedes se dan cuenta, aquellos que estén más por el lado de preservar la economía por sobre la salud, se dan cuenta que si ustedes fueran presidentes, elegirían aquello con lo que está de acuerdo el 88% de la opinión pública. Es decir, tienen las manos atadas. Por último, en términos de los datos, esta es la línea defensiva del presidente. Yo les contaba en la conferencia anterior que durante el gobierno de Macri funcionó bien la línea de ministros, que se comió el impacto y el desgaste y los errores de los 2 primeros años. Cuando ya la línea de ministros, la línea defensiva no funcionó más, entonces las balas le empezaron a caer al presidente, la gente empezó a decir, che, los boludos no son tus ministros, los boludos sos vos, y entonces empezó a descomponer la imagen de Macri. Pero es muy clara la línea, digamos, ¿no? La línea de evolución, me refiero, de las imágenes. La de Macri se mantuvo los primeros 2 años y después empezó a caer, después de las elecciones, y la de los ministros empezó a caer, ni bien se sentaron. Muy bien, ¿cómo está la línea defensiva del presidente actual? Bueno, ahí lo tienen a Daniel Arroyo, primero, que creció 9 puntos, insisto, hasta antes del domingo. No está comprendido lo que ha sucedido entre ayer y hoy respecto de los sobreprecios. Y acaba de volar, acaban de echar a un funcionario, parece ser responsable de eso. Ginés González García, que estuvo primero y que era como la gran adquisición de este gobierno cuando formó su gabinete, Ginés González García tampoco pagó costo respecto a esa primera fase de negación del problema del coronavirus o de la minimización del problema. Creció 3 puntos respecto del mes pasado, Ginés creció 3 puntos respecto al mes pasado, después viene Guzmán, que está con 32 puntos de imagen positiva, creció 4. La ministra de Seguridad, Frederick, que creció 11 puntos, era absolutamente desconocida, y creció 11 puntos en una lógica bastante parecida a la del crecimiento de Patricia Bullrich, digamos, no respecto de la cuestión narcotráfico ni de la seguridad, pero sí en la persecución de aquellos que estaban violando la cuarentena. Y por último, Guado de Pedro y Santiago Cafiero, que crecieron 2 puntos. De todas formas, la situación ya es bastante clara. Hoy por hoy, los defensores están detrás del arquero. Cuando decimos que estuvo muy bien Alberto Fernández en asumir la conducción de este conflicto, de esta crisis, todos los manuales de comunicación y de comunicación política indican que en una situación de crisis, de comunicación empresarial también indican que en una comunicación de crisis el que lidera es uno,
y el que habla es uno, no solo el que toma las decisiones es uno, sino el que figura es uno solo, que lo peor que puede haber es un monstruo de dos cabezas, y cuando el presidente, que debería ser el último de la fila, se pone primero y llena el espacio, eso es una noticia positiva. La noticia negativa es que después no queda nada más. Después no queda nada más. Después del desgaste de Alberto Fernández, no va a quedar nada más. Estos datos entonces retratan hasta el fin de la segunda fase. Y el domingo, después de la bravata contra los empresarios y el apelmazamiento de los 3 millones de jubilados que salen a cobrar la jubilación todos el mismo día, y bueno, los errores que empiezan a verse del gobierno, creo yo, empieza una tercera fase, que la mediremos dentro de un tiempo, pero que no puede ser sino hacia la desgracia. Veremos a qué nivel de velocidad, veremos a qué nivel de corrosión, pero lo que viene es necesariamente duro. En el mejor de los casos, si las políticas implementadas por el gobierno fueran tan tempranas como creemos, y eso generara un achatamiento de la curva, y finalmente Argentina tuviera menos porcentaje de infectados o menos porcentaje de muertos que el resto de los países que están haciendo punta de lanza con esto, y Alberto se viera reforzado por esta situación, que es lo que fantasean muchos dentro del gobierno, y lo fantasean sobre todo para las peleas internas que están por venir, por las noches de bastones largos que están por acontecer. Aunque eso sucediera, lo que hay que entender también es que después del coronavirus viene como la inundación, viene el resto de los dramas, ¿no? Ustedes saben que cuando el agua baja en una inundación, no es que el problema se terminó, sino que vienen las víboras, vienen los bichos, vienen las enfermedades, vienen las casas podridas, vienen los cuerpos flotando, vienen los electrodomésticos que se quemaron, y esos van a ser los problemas económicos, que desconocemos su tamaño, y los problemas sociales, por supuesto, que van a venir tras eso. El nivel de liderazgo tendría que ser tan grande, y el nivel de amor tendría que ser tan grande para sobrellevar una crisis política, les diría yo, no visto. El antecedente inmediato que tenemos del nivel de crueldad y de cinismo de la sociedad argentina es la malvinización de este conflicto, ¿no? Esa experiencia indica que los argentinos, mientras estamos frente a un riesgo duro pero hipotético, y estamos en la buena, entonces nos plegamos, generamos un nivel de cohesión maravilloso, y vamos a la Plaza de Mayo a celebrar que el gobierno toma las Malvinas, y les mandamos chocolates, y les mandamos cartas de amor a los soldados, y cuando vuelven los ingleses y nos cagan a trompadas, entonces le damos vuelta a la cara al gobierno, y le damos vuelta a la cara también a los veteranos. Esa es la población argentina, que va para un lado y va para el otro, con un nivel de volatilidad y de cinismo que da calambre. Si quieren, abrimos preguntas. Ok, gracias, Jorge. Perfecto. Les vamos a ir explicando a los espectadores que para pedir la palabra pueden levantar la mano con la función de levantar la mano, o pueden pedir la palabra por chat y nosotros les vamos a ir habilitando los micrófonos. Ya hay una pregunta de Manuel Guisone. Si la querés plantear, Celeste. En el chat no la estaría viendo. Está en el panel de preguntas y respuestas. Si querés, yo empiezo con esta de Manuel. Ah, ok, listo, ya la tengo. Él te consulta, Jorge, seguramente tus mediciones fueron anteriores a lo que pasó el viernes con los jubilados y el escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos. ¿Crees que eso habrá impactado significativamente? Claro, yo creo que eso abre una tercera fase. Yo les decía primero, fase 1 negación, fase 2 Alberto papá que nos viene a proteger, y me parece que esto abre una tercera fase que yo creo que es a la baja. No sé cuánto, lo vamos a tener que medir, pero me parece absolutamente lógico pensarlo. Hasta les diría, no solo por razones políticas, sino hasta les diría por razones
psicológicas. Los seres humanos, cuando estamos frente a un momento de angustia, necesitamos un papá que venga, que nos solucione el problema y que nos domine, y que nos diga para qué lado ir. Ahora, después necesariamente viene el proceso donde tenemos que matar al padre. Y me parece que eso va a suceder. Ok, vamos a seguir con la pregunta de Pablo Arrieta. ¿Cuál es tu postura, Jorge, en cómo debe tomarse la medida paulatina de levantamiento de la cuarentena, teniendo en cuenta que 8 de cada 10 pymes ya tienen sus números en rojo pre-cuarentena? Ya estamos viendo un pymecidio. Sí. Yo creo que no hay mucho debate. Me parece que el gobierno solamente puede seguir lo que ya está sucediendo. La cuarentena se está levantando de facto. La cuarentena no solo no es posible en los lugares más pobres de la Argentina, lo hablábamos la vez pasada, la cuarentena, no solo el estado de sitio, digamos, ¿no? Sino la cuarentena, algo tan sencillo como la cuarentena, no es posible en una casa de 6x6 donde el living es la vereda, digamos. No es posible en términos humanos. En los lugares donde el Estado no está hace 40 años, es difícil que el Estado ponga la voz y que la gente acate algo, porque el Estado sencillamente no está, digamos. Ahora, en los lugares donde el Estado está, el nivel de angustia en cada casa empieza a crecer, el nivel de fastidio empieza a crecer, y entonces empieza a haber fugas. Hay que entender que para un esfuerzo como este, en términos psicológicos, la primera semana no es lo mismo que la segunda, ni que la tercera, ni que la cuarta, ni que la quinta, ¿no? Respetar esta cuarentena es como dejar de fumar, o como hacer una dieta, digamos. La primera semana te la bancas bien, la segunda la peleás, la tercera llega un momento en que la rompes. Llega un momento en el cual te hinchás las pelotas y la rompes, porque el agobio es muy grave. Entonces el gobierno está pensando siempre en tomar decisiones que en realidad están acompañando, o están blanqueando, o están legalizando algo que ya está sucediendo de facto. La gente está circulando por la calle. ¿Está circulando menos en las clases medias, en las clases altas? Sí, absolutamente, porque también tenemos otros recursos para poder quedarnos guardados en casa, digamos, ¿no? Aunque estamos preocupados por una serie de cosas. Pero en definitiva, en amplios porcentajes del territorio argentino, ya la cuarentena de facto se está rompiendo y el gobierno va a tener que blanquearlo. Eso es todo lo que está pasando. No es que el gobierno esté tomando una decisión. Bien, perfecto. Tenemos la pregunta de Miguel Mitre, que levantó la mano. ¿Sería cuestión de habilitarle el audio, Celeste? Sí, ok. Vamos. ¿Listo? A ver, Miguel. Hola, Miguel. ¿Y me levantaron el audio? Ahí está. Bueno, Sí, te escuchamos. sí, soy Miguel Crito, por eso no. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Jorge? Una pregunta. Nos definiste el pueblo argentino como muy volátil y cínico, que evidentemente tenés muchos estudios hechos y muchas comprobaciones seguro para dar esa definición y pareciera que sí, ¿no? Que somos medio así. Mi pregunta ¿es una característica solo de nuestro pueblo o en general la opinión pública, en general los pueblos son así con sus dirigentes, cambian de acuerdo a los contextos, a las circunstancias y cambian así tan rápidamente como nosotros? ¿Es tan característico nuestro o existe en muchos países? Miguel, ¿tuviste oportunidad de estar en la charla anterior? Sí, sí. Ok, bueno, entonces voy a repetir una idea y perdón para los que estuvieron la vez pasada. Este es un pueblo que tiene rasgos infantiles. Sí. Y recuerdo que hablaste de la adolescencia de nuestro país. Claro, claro.
Yo creo que este es un país que, como tiene una democracia que se ha reseteado cada vez que la hemos interrumpido, es una sociedad con algunos rasgos adolescentes, digamos, porque tiene muchos rasgos infantiles y tiene algunos pequeños rasgos adultos, digamos. Entonces yo creo que esta necesidad de, cuando se nos arma un quilombo, enamorarnos de un papá que nos venga a solucionar los problemas, cuando tenemos angustias, tirarle de la pollera a mamá. Ahora después, hay días que nos sentimos que nos podemos liberar de todo y que podemos andar solos por la vida y después nos la ponemos de sombrero y necesitamos otra vez un papá. Esto de enamorarnos y desenamorarnos tan rápidamente, me parece a mí que es un rasgo de todas las sociedades que tienen rasgos infantiles. Que a mi criterio, solamente a mi criterio, son todas las sociedades que tienen democracias que son siempre jóvenes. Los países que tienen democracias continuas de 200 años, a mi criterio, yo las veo mucho más aplomadas. Y descansan no sobre las personas, sino que descansan sobre el sistema. Perfecto. Ok, vamos a seguir entonces con Sabrina Victoria Corbacho. Ya le habilitamos el audio. Hola, ¿se escucha? Hola Sabrina, sí. Sabrina, Sí, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va por el tema de que usted había nombrado que la visión positiva de la opinión pública acerca de colocar un estado, de aplicar el estado de sitio. ¿Por qué si en general la Argentina, a pesar de que ahora el 71% tiene una imagen positiva acerca de las fuerzas de seguridad, en general son negativas? ¿Por qué ahora hay tanta, o sea, por qué ahora se necesita, digamos? No sé si se entiende. No, a ver, de vuelta. O sea, hay una visión, usted dijo que había un estado de sitio, o sea, que la gente quería un estado de sitio, pero no se aplicó, digamos. ¿Por qué la gente quiere un estado de sitio si en general la visión de las fuerzas de seguridad es mala? No, yo dije lo contrario. Dije que de aquellas propuestas que el gobierno aprobó, como globos de ensayo que le propuso a la sociedad, la del estado de sitio era la que tenía menos consenso, 50-50, 50 de aceptación, digamos, Sí. y claro, y el otro 50 descompuesto entre el no y no lo sé. Y eso tiene que ver con la imagen esta negativa de que siempre las fuerzas de seguridad no están bien vistas. Claro, ahora, las fuerzas de seguridad siempre tuvieron una visión muy negativa, siempre tuvieron una imagen negativa muy alta en la sociedad argentina y ahora tienen casi 72% de imagen positiva. ¿Por qué consiguen 72% de imagen positiva? Porque están laburando más de cascos blancos que de cascos verdes. Claro. ¿Ok? Entonces, yo creo que el gobierno, dentro del gobierno, dentro de la cabeza del gobierno que tiene dos hemisferios que son muy diferentes y que están en contradicción entre sí, estamos gobernados por una especie de esquizoperonismo, había una parte que pretendía el estado de sitio y había otra parte que no. ¿Ok? Sí. Entonces, la parte que logró instalar la discusión de si ponemos el estado de sitio o no, terminó perdiendo el juego, frente a que la idea iba a ser polémica, iba a ser por lo menos 50 y 50. Ahora, ellos todavía no se han dado cuenta que perder esa discusión fue una gran noticia, porque si el Estado argentino hubiera querido instaurar el estado de sitio, no hubiera podido, porque fácticamente el Estado argentino no le da el cuero para un estado de sitio. Claro. Al ejército argentino le da para coser barbijos, al ejército argentino le da para poner hospitales de campaña, le da para hacer un retén en una ruta, le da para cerrar un pueblo que tiene 2 entradas, pero no le da para un estado de sitio, porque instauran el estado de sitio para procurar, supongamos, que nadie se mueva de sus casas, y como no pueden poner un tipo en cada cuadra, lo que hace el Estado es quedar en Orsay, es autoprovocarse en Orsay, porque todo el mundo se caga en eso y sale de su casa y finalmente no pasa nada. Vos calculá que el ejército
tiene menos efectivos que la cantidad de supermercados chinos que hay en todo el país. Sí. ¿Entendés? Entonces, no, Claro, no sería están totalmente inviable. Claro, es absolutamente inviable. Por eso yo sostengo que no solo para eso, sino para otras cosas también, el Estado argentino en realidad es una falacia, es algo que no existe. Es algo que te está proponiendo hoy. Yo, desde un rol de papá sobreprotector, lo que te pido es que te cuides vos sola. Digo, no, una mentira. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, bueno, seguimos con la pregunta de Juan Pablo Balboa. Él te consulta, ¿qué proyección puede hacerse de la situación social teniendo en cuenta la crisis económica que se está gestando? Mira, hay economistas con los que yo hablo que hablan de la pérdida de 1 punto del PBI por mes, mientras dure este conflicto, digamos, que va a durar un tiempo más largo, amén de que se empiece a relativizar la cuarentena, ¿no? Entendiendo que Argentina es un país que en la mejor de las glorias puede crecer 1 punto por año. Y aquí estamos hablando de 1 punto, o ellos están hablando por lo menos de 1 punto del PBI por mes. Lo que va a quedar es un nivel de dolor gigantesco. Lo que va a quedar es 10% más de pobreza, digamos, lo quieran o no lo quiera admitir el Estado, lo dibujen para mensurarlo o no, digamos, lo pueda visualizar el INDEC o no lo pueda visualizar, lo que va a quedar es un país que va a retrasar su crecimiento 10, 15 o 20 años, digamos. Además, la Argentina no está pensando un plan de cuál es la oportunidad en esta crisis, digamos, ¿no? No la estamos pensando, no la estamos pensando. La idea, por ejemplo, de que existe una oportunidad en un nuevo cambio de la alimentación en China, es una idea que ni siquiera se está pensando. El último gran cambio de la Argentina, el último gran shock económico, se debió al cambio en la alimentación de los chinos, que a su vez pasaron 400 millones de personas de la pobreza rural a la clase media desde los años 80 hasta ahora. Vos sabés que cuando un grupo familiar hace un escalón hacia arriba en la pirámide de ingresos o en la pirámide social, lo primero que cambia es la alimentación. Lo primero, antes del auto, antes del consumo de los electrodomésticos. Cuando una familia gana un manguito más, entonces mejoran el acheto balsámico, tratan de comprar un quesito un poquito, de darse un gustito. Lo primero que hace síntoma de un cambio de ingresos es la alimentación. Bueno, con los chinos sucedió eso y entonces sucedió el boom de la soja en Argentina, ¿no? Muy impulsado en ese sentido. Ahora, si los chinos vuelven a cambiar su alimentación en función de la crisis que provocó la discusión por las condiciones sanitarias de las cosas que comen, entonces la Argentina en una de esas ahí tiene una oportunidad. Pero evidentemente no la estamos viendo, digamos, estamos discutiendo, estamos tratando de chorearnos la plata del Estado en función de la compra de paquetes de arroz, estamos en otra. Argentina siempre está en otra frecuencia de lo que está sucediendo en el mundo. Si vos te pones a leer los diarios viejos de la Argentina, te vas a dar cuenta de que mientras el hombre estaba llegando a la luna, nosotros estábamos discutiendo otra interna radical, ¿me entendés? Tremendo. Bueno, seguimos con Isabel Gueric. Te leo la pregunta de Isabel. Hola Jorge, me gustaría saber cómo han sido seleccionados los 2.500 encuestados. ¿Cuál fue el método? Al azar, sistemático, de la única manera que se puede representar la población nacional y con la misma configuración que describe el Censo Nacional, digamos, con las mismas cuotas por edades, por sexos, por regiones, por ingresos, por niveles educativos. Ok. Bien, seguimos con José Sá. Él te consulta si pudieras ampliar la idea de que se viene una nueva edición o algo similar de la Noche de los Bastones Largos, y también cómo ves el panorama para las elecciones de medio término, tomando en cuenta que seguramente esté en un periodo recesivo esas elecciones.
Hasta antes del advenimiento del coronavirus teníamos una situación muy solapada de una guerra interna entre las dos facciones que hoy gobiernan. Es decir, entre el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, digamos. Era una pelea muy desigual, no solo por cómo quedó configurada la ecuación del poder cuando asumieron, sino por las características de cómo se adhiere la opinión pública a unos y a otros. Digamos, de los 48 puntos que llevaron a Alberto y a Cristina al poder, hay que entender que 38 son de Cristina. Entonces un divorcio a Alberto no le conviene. No le conviene. En ese momento, ya el paño de la política estaba muy configurado por el deseo inicial de Cristina. El deseo inicial de Cristina, el deseo estratégico inicial de Cristina era: no quiero gobernar, pero tampoco quiero ir presa. Entonces, ¿cómo hago para no gobernar y para no ir presa? Bueno, voy como vicepresidenta para soplarle la nuca a aquel que sea presidente, pero me aseguro que sea lo suficientemente amigo como para no ir presa. Bueno, y la operación salió muy bien. Si vos ves cómo repartieron el poder, lucharon por quedarse con todo lo que pudieron los kirchneristas en todo ámbito que no fuera la economía. La economía se la dejaron toda a Alberto. Eso alguna gente lo leyó como diciendo: che, vamos a dejarle a Alberto que asuma todo el poder económico. A mi criterio le dejaron todo el quilombo. ¿Por qué? Porque saben que no es susceptible de ser ordenado, ni eso va a traer buenas noticias, no iba a traer buenas noticias en el futuro, antes del coronavirus. Y antes del coronavirus la estrategia de Alberto era: si todavía no puedo ir a la pelea, me abrazo a mi rival. En el box llaman clinch a el movimiento que hace un boxeador sobre otro de abrazarlo, y lo abraza para que el otro no le pegue. Es decir, un boxeador cuando pretende que el otro no le pegue, no se aleja, se abraza. Y esa es la estrategia de Alberto. Si nos vamos todos juntos, en este momento de crisis, cuando no puedo ir a la batalla. Y ahí viene el coronavirus, que es el quilombo de los quilombos. Y el kirchnerismo se esconde detrás. Alberto, comete vos el garrón, como si todo fuera un gran ministerio de economía. Muy bien, ha habido cierta incomodidad respecto a esta segunda fase, que a Alberto le fue muy bien en términos de opinión pública por la administración de la crisis, un momento de gran incomodidad del kirchnerismo, y algunas jugarretas internas, digamos algo de fuego amigo, se ha visto en función de eso. Es la misma incomodidad que vimos en la cara de Cristina el día de la asunción, el día de la apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Es decir, Alberto hablando en el lugar de presidente y ella mirando para otro lado y jugando con el abanico. Esa es la incomodidad del kirchnerismo. Que la están jugando siempre solapadamente, porque tampoco van a pretender que a Alberto le vaya demasiado bien con esto. Aún así, aunque le vaya demasiado bien con la crisis del coronavirus, lo que yo trato de establecer es que después viene el tsunami económico y viene el tsunami social. De modo tal que esto probablemente ralentice la pelea entre ellos, pero en algún momento se va a terminar dando. No creo que sea antes de las elecciones de medio término. No creo que sea antes de las elecciones de medio término. Probablemente sea después. Ahora, en la configuración de la política, si hay un divorcio, si Alberto logra juntar la masa política como para ir a la batalla, vamos a una configuración así a grandes rasgos, digamos, el kirchnerismo por un lado y los gobernadores y los intendentes por otro, también tienen que salir a disputar la opinión pública. No puede ser 38 puntos del electorado de un lado y 10 puntos del otro. Tienen que salir a balancear lo que falta. Entonces Alberto en algún momento va a tener que salir a buscar al público que para él fue opositor, al público que fue macrista. Y wow, esta segunda fase del coronavirus le dio a él 68% de imagen positiva, muchos votaron a Macri. Se podría tomar como que eso se está dando, aunque a mi criterio eso finalmente se va a terminar descomponiendo, pero algunos lo están leyendo como que Alberto está generando la masa de opinión pública que lo va a proteger después de esto cuando venga
el divorcio de la clase política. En definitiva, hoy la Argentina es un boliche donde vos entrás y ves dos parejas bailando, ¿no? Es decir, 4 integrantes, 2 por un lado y 2 por el otro. El peronismo y el kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista y el kirchnerismo por un lado, bailando por un lado, y el PRO y la UCR todavía bailando por el otro. Lo que no sabemos es si la Argentina es un boliche común o es un boliche swinger. No sabemos cómo empieza la noche, pero no sabemos cómo termina, porque por ahí se van como están a la casa, por ahí se van cruzados, o por ahí se van 3 por un lado y uno queda solito, ¿no? Ok, seguimos entonces con Evaristo. Acá tengo una pregunta de Evaristo. Bien, Evaristo te quiere preguntar, Jorge, ¿el episodio de idealizar a Moyano y llenarlo de elogios públicamente no lo despega de la opinión positiva de quienes tenemos una opinión negativa? Sí, claro. Sí, claro. El sindicalismo, no particularmente Moyano, porque no tengo datos en particulares de Moyano, pero lo más cercano en términos de datos que tengo es la imagen del sindicalismo argentino, que es menos de 10% de imagen positiva y 80% de imagen negativa. Si es menos de 10%, 8 daba la imagen positiva del sindicalismo, eso quiere decir que ni su propia gente los valora. Es cierto que los trabajadores utilizan a su sindicalismo como herramienta para ladrarle al poder, es cierto. Es cierto que lo usan como herramienta para conseguir un aumento de sueldo, para conseguir una mejora laboral, es absolutamente cierto. Ahora, de ahí a que los valoren positivamente, de ahí a que Moyano o cualquier otro sindicalista sea Agustín Tosco, bueno, hay una diferencia que es enorme. Y la respuesta es que no hay un liderazgo en términos morales, ni tampoco un liderazgo en términos políticos. Son la herramienta para conseguir beneficios. Cuando Alberto se acerca a esa figura, paga un gran costo político por una necesidad de capacidad política operativa, digamos, para decirlo con una elegancia monstruosa. Vale, perfecto, Jorge. Sigue la pregunta de Clemente Babot. Él te consulta, ¿cuál es tu opinión sobre el control de precios en manos de los intendentes? Si crees que ellos van a tener poder para implementarlo, y cuál sería el sentido político de delegarle esa tarea a ellos. Es una brutalidad. A ver, el gobierno nacional le podría transferir la potestad, supongamos. Bueno, se la podría transferir, pero los intendentes no tienen con qué. Los intendentes no tienen operativamente con qué salir a controlar los precios. Ok, entonces pasemos con Federico Bravo. Bien, Federico Bravo te escribió: buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la claridad de tu análisis. Sabemos de la necesidad de levantar la cuarentena. ¿Cuál va a ser la reacción de la sociedad, asumiendo que van a subir los infectados? ¿Cuál va a ser el equilibrio post-cuarentena entre economía y salud? Y otra pregunta más, ¿existe posibilidad de que nuestra sociedad deje de ser tolerante con la corrupción? ¿El roba pero hace va a ser para siempre? Me parece que la sociedad... voy a tratar de salir de la posición del científico y voy a tratar de ser adivino, ¿no? Yo te diría que frente a una política más laxa en función de la cuarentena, la opinión pública primero la puede llegar a tomar bien, y si se nos dispara la curva hacia arriba de infectados y muertes, entonces la va a tomar mal. Malvinas, el cinismo y lo cambiante de los argentinos que nos olvidamos de las decisiones que tomamos, ¿no? La segunda parte de la pregunta era... Sí, la segunda parte era, ¿existe posibilidad de que nuestra sociedad deje de ser tolerante con la corrupción? ¿El roba pero hace va a ser para siempre? La corrupción para el electorado argentino es algo que nos horroriza cuando ya nos ofendimos con un gobierno por problemas económicos. Es horrible lo que estoy diciendo, pero me parece que funciona más o menos de esa manera.
Si vos ves lo que sucedió durante el kirchnerismo, cuando Cristina gana con el 54% de los votos y a una parte enorme de la sociedad argentina le da la sensación de que nos llevaba hacia el paraíso, entonces Sueños Compartidos no le importó a nadie. Y estaba en los diarios, estaba en la prensa, buscando la información, y a nadie le importó porque la cosa venía bien. Entonces, si vos tenés un gobierno que te lleva al paraíso, que tenga alguna mancha, no te interesa demasiado. Ahora, después cuando se disparó la inflación, se disparó el dólar, y empezó la recesión, y empezó la crisis y demás, entonces Chicones sí dolió. Y Sueños Compartidos y Chicones son lo mismo. ¿Por qué en un momento horroriza y por qué en un momento no horroriza? Cuando un gobierno, somos tan cínicos entonces, que cuando un gobierno te está resolviendo los problemas, hacemos caso omiso de la corrupción. Y cuando te los deja de solucionar, entonces nos horrorizamos, ¿no? Eso es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo, si lo querés ver en términos de grieta, digamos, la grieta simbolizada como está hoy, entre macrismo y kirchnerismo, te vas a dar cuenta de que el macrista le horroriza la corrupción del otro y no la propia, y viceversa. Ese es el nivel de ciudadanos que somos. Bueno, Jorge, ya vamos con las últimas preguntas. Diego te consulta, ¿qué llevó al presidente a cambiar su postura antigrieta y volver a pelear, en este caso con los empresarios? ¿Fueron las presiones sobre la baja de impuestos o no pagó algún servicioso crédito o crees que fue por otros motivos? No, me parece que hay ahí razones, les diría, de índole psicológica, digamos. El tipo es cierto que es un gallego calentón. Lo ha sido siempre, digamos. Y vos sabés que si nosotros siempre decimos lo mismo, si vos le querés hacer mucho daño a un político, si le querés hacer mucho daño a un político, y que no se dé cuenta del daño que le estás haciendo, acercarle una encuesta donde le va muy bien. Porque eso, insisto en la idea anterior, eso los pone muy soberbios y entonces creen que todo les pertenece. Es la Cristina del 2011, 54%, creyó que venía a ser la redentora de la Argentina y creyó que podía tocar la Constitución y que podía tocar el dólar. Y la gente se aferró al dólar y a la Constitución. Y a Macri le pasó exactamente lo mismo. Y a todos le pasó lo mismo. Los niveles de soberbia que vemos en los dirigentes argentinos no son explicables en términos sociológicos y en términos politológicos. Tienen que ver con sus estructuras psicopatológicas, digamos. Bien, vamos a ir cerrando ya con la última pregunta. A ver, tenemos a Raúl Sade que está preguntando, Jorge, en tu visión, ¿el rumbo internacional de Argentina a posteriori será tendiente a una proximidad hacia Occidente o por el contrario más hacia Venezuela? Por ponerlo en esos términos, a efectos de la comprensión de la pregunta. ¿Esto está influido por esta crisis del coronavirus o bien no tiene relación alguna? No, la idea de que la Argentina va hacia Venezuela, que es un fantasma que ronda hace 10 años, es una idea a la cual yo no adhiero para nada. Me parece que la opinión... No quiere decir que el kirchnerismo no quiera, pero quizá quiere, o una parte del kirchnerismo quiere. Pero la opinión pública argentina no va hacia Venezuela. No es cierto que nosotros vamos hacia Venezuela. En todo caso, Venezuela está viviendo lo que la Argentina de los años 50, que es diferente. Los argentinos no pretenden eso. Los argentinos pretenden que alguien venga y les solucione los problemas. Y no importa muy bien la mecánica con la cual se solucionan los problemas. Y ese es el problema real. El problema real es más que los menores de 35 años no les importa si la situación es democrática o no es democrática, no les importa la democracia y la república como valores, y esto pasa en todo el mundo, les importa que les solucionen los problemas. Entonces, estamos más cerca de que crezca el modelo chino como forma de solución que de Venezuela. Me explico, que de Venezuela en términos ideológicos. Insisto,
atiendan a esta cuestión. Para los menores de 35 años en todo el mundo, la democracia y la república no son valores por los cuales haya que defender, ni tampoco que luchar. Simplemente se necesita un gobierno que venga y solucione las cosas. Y eso es muy peligroso para los que estamos configurados en los criterios del siglo pasado. Muy. Vale, Jorge, tenemos un plus, una última pregunta de último momento de Marcos Dupont. Te quiere consultar ya para cerrar si tú crees que el gobierno peronista va a aprovechar la coartada del coronavirus para licuar el gasto público a través de una emisión hiperinflacionaria. Sí, lo iban a hacer igual sin coronavirus. Digamos, la única solución de la Argentina era imprimir, y ahora se está imprimiendo, y los niveles de impresión van a ser gigantescos y van a aparecer cuasi monedas en todas las provincias. Y todo va a empujar para la inflación y el gobierno la va a tratar de contener pisando los precios y tratando de hacer controles y demás. Y finalmente en algún momento la vamos a tener que destapar. Eso va a generar una crisis explícita o una crisis contenida. Y en una de esas, el día de mañana, volvemos a votar un gobierno de otro signo ideológico o político o filosófico que venga a hacer el trabajo de tratar de corregirlo y después lo castigamos por eso y estamos siempre en la misma rotonda. La rotonda de la Argentina es siempre la misma porque no tenemos un plan. Ok, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por habernos acompañado esta tarde-noche. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros. Les agradezco a Así ustedes. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, muchas gracias a Adiós. todos por participar. Estamos en contacto. Adiós.